Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos la cordial bienvenida al tercer día del 17º Congreso Internacional de Arbitraje PUC. Espacio dedicado al intercambio de conocimientos y experiencias en arbitraje y junta de resolución de disputas. Antes de continuar, les indicamos que el auditorio cuenta con una salida de emergencia y les pedimos, por favor, apagar sus celulares o ponerlos en silencio. El día de hoy se desarrollarán las mesas 5 y 6 del programa y además tendremos un espacio para la presentación del libro homenaje al doctor César Guzmán Barrón Sobreví, exdirector fundador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. La primera mesa del día de hoy es la mesa 5, que tratará el tema de la ética en los intervinientes de un arbitraje. Esta mesa estará moderada por la doctora Ana Teresa Revilla. La doctora Ana Teresa Revilla es abogada magíster en investigación jurídica. Concluyó el doctorado en Derecho y la maestría en Derecho Constitucional. Exministra de Justicia y Derechos Humanos, presidenta ejecutiva del OCE, viceministra de Promoción del Empleo y de la MIPE, jefa de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, representante ante la OCMA y directora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Con experiencia en elaboración e implementación exitosa de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, USAID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Orientada a proyectos de modernización, desarrollo, contrataciones del Estado, administración de justicia y sistemas alternativos de solución de conflictos. Recibimos a nuestra moderadora y a nuestros ponentes con un fuerte voto de aplauso. Buenas noches. Buenas noches con todos los asistentes. Es para mí un gusto poder compartir esta prestigiosísima mesa con expertos y con gente que viene trabajando en el tema del arbitraje ya buen tiempo. El tema de la ética en el arbitraje es crucial y es una de las banderas que debe guiar el trabajo de los árbitros, de las árbitras, y es algo que no se puede perder. Y hay que pensar cada vez más cómo podemos orientar el arbitraje, sobre todo en la materia que yo he estado más vinculada, que es el arbitraje en contrataciones con el Estado, en donde si es que se dan malas señales, el arbitraje se puede caer. Entonces, es muy importante que personas como Rosana, Rocío, Walter nos den algunas de sus reflexiones sobre este tema, porque en verdad nos interesa que el arbitraje sea un ejemplo, en el arbitraje peruano, el arbitraje nacional sea un ejemplo a escala mundial, porque como ustedes saben, somos el único país que tiene el arbitraje obligatorio en contrataciones del Estado. Y eso nos hace que nos vean con lupa también. O sea, por un lado somos el ejemplo, pero por otro lado nos miran un poco a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces mucho va a depender de nosotros y de lo que sea con esta institución. Empezará en la disertación el doctor Walter Albán Peralta. Él es abogado y magíster en Derechos Humanos, profesor principal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también ha sido director de la maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional. Es miembro del Consejo Directivo de Proética. Esta es una institución que constituye el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Actualmente preside la Corte del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y pertenece a la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima y de AmCham. Es miembro del Comité Asesor del Instituto Peruano de Arbitraje y también del Grupo Nacional del Perú ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Le damos 10 minutos, doctor. Muchas gracias, Ana Teresa. Creo que la presentación ha durado más del tiempo que tengo para la presentación propiamente, pero
Dado que se trata de un asunto ético y a título absolutamente personal, quisiera comenzar expresando mi solidaridad con las personas que integran en este momento la Junta Nacional de Justicia y el atropello del que están siendo víctimas por el Congreso de la República, por quienes conducen el Congreso de la República. Porque el problema del Perú en este momento es fundamentalmente un problema ético y por eso no podía dejar de mencionarlo. En fin, lo que quería señalar a partir de lo que ya se ha indicado es que aquí abordamos la ética en los actores del arbitraje, diría yo. Y la perspectiva que quisiera adoptar es la de los códigos de ética en función de estos actores. Ahora, no todos, por supuesto, pero los protagonistas centrales somos abogados y abogadas. Y creo que en este ámbito, ¿no es cierto?, de la ética en el arbitraje, si bien existen particularidades que tendrían que ser señaladas y precisadas, es muy importante tener en claro de que fundamentalmente se trata de ética de abogados y abogadas. En ese sentido, uno podría, por ejemplo, con las escasas encuestas que hay al respecto, pero que se han publicado más o menos desde el 2010 en adelante, observar que el prestigio de la profesión está muy venido a menos en nuestro país, ¿no? Distintas encuestas dicen que estamos siempre al final de la tabla y por lo general pegados a jueces y a políticos, y eso también hace mucho del mundo de la profesión de abogados y abogadas. ¿Acaso es un problema de mala prensa? No lo creo. Todos los días estamos observando y en posibilidad de apreciar la manera en que se comportan profesionales o colegas, ¿no?, en el derecho, y que ciertamente están actuando de manera muy reñida a simple vista con principios o reglas éticas. Una encuesta más actual, aunque no tanto como para llegar a estos tiempos, pero es del año 2016, fue la que publicó Datum, y allí la pregunta era muy clara: ¿cuál es la profesión, a su juicio, más deshonesta en el Perú? Y resultó que el 62 punto y pico por ciento dijo que abogados. Esa es la profesión más deshonesta. ¿Quién estaba en segundo lugar? Los administradores con 6.3%. Entonces vemos que en el país claramente, si se habla de una profesión en la que no se confía, abogados, ¿no? Hace poco, Ipsos Global ha publicado una lista, no estoy seguro con qué criterio han escogido 28 países en todos los continentes. Y en esa relación aparece cuáles son las profesiones en las que menos se confía o las especialidades en las que menos se confía. Y aparecen pues los abogados, jueces y políticos en el último lugar de la tabla, o en los últimos lugares de la tabla. Pero cuando ya se pregunta en estos mismos 28 países, ¿dónde están peor los abogados, peor percibidos? Entre los 28 países, el último lugar lo ocupa el Perú, que es donde peor se ve la profesión de abogados y abogadas. Y esto ya es una mirada, como les dije, global. Ahora bien, creo que, sin embargo, se han hecho esfuerzos muy importantes para tratar de superar esta situación desde lo que toca al ejercicio profesional. Desde el año 2007 o 2006, por lo menos, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú se inició un proceso por el cual se quiso establecer nuevos valores, reglas, pero entendiendo que esto no solo es para formar a nuestros estudiantes, sino es para incidir en la sociedad peruana, para incidir en el ejercicio de la profesión en el Perú. Este esfuerzo lo lideró en su momento la profesora Beatriz Boza, y en función de una tarea que reunió a estudios de abogados, a gerentes legales de diferentes corporaciones, por supuesto que a los propios estudiantes y profesores de la facultad, se llegó a una propuesta de un código de buenas prácticas que fue publicado en el año 2011. Yo ya no estuve en el país durante un lapso, pero cuando regresé me pude dar cuenta de que se había logrado algo que parecía muy difícil, y es que el 2012 la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú
había aprobado que todos los colegios de abogados tuvieran un mismo código de ética y que había sido base para esa redacción, para esa elaboración, el Código de las Buenas Prácticas que propuso la Universidad Católica. Ese es un hito muy importante. Uno segundo que quisiera señalar, pero que va en línea con lo que acabo también de mencionar, es el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Malas Prácticas. Este registro se creó el año 2016, a finales, en diciembre del 2016, por un decreto legislativo, el 1265, cuando era ministra de Justicia la doctora Marisol Perestello. Y esto se hizo por delegación de facultades, por eso hablamos de un decreto legislativo. Pero aquí la idea fue, vamos a registrar todas las faltas, todas las transgresiones éticas que pueda cometer un abogado o una abogada en el Perú. Y esto no importa quién sea la entidad sancionadora, sino que todas tienen que reportar a este registro que lo maneja un portal del Ministerio de Justicia. Y una tercera cuestión que me parece que es muy importante anotar es que el Tribunal Constitucional, resolviendo amparos que algunos abogados sancionados por el colegio habían planteado para decir que ya estaban siendo sancionados en el fuero penal o incluso administrativamente por el Estado y que por tanto se les aplicara la protección del no bis in idem, el Tribunal Constitucional de entonces dijo que no se podía impedir que hayan sanciones en el Colegio de Abogados porque se trataba de bienes jurídicos tutelados diferentes y que por tanto la sanción disciplinaria propia de los colegios tenía que llevarse adelante de todas maneras en paralelo y no importaba si habían otras sanciones u otros procesos a nivel jurisdiccional o administrativo. Pues bien, sobre esta base, yo quería revisar, ¿no es cierto?, qué es lo que dice el Registro Nacional de Abogados Sancionados a la fecha. Y lo que dice este registro, a la semana pasada, que es cuando lo he revisado, que como digo está en un portal del Ministerio de Justicia, es que hoy día aparecen 1.638 abogados sancionados por mala práctica. Ahora bien, si ya entramos a desagregar, 1.181 han sido sancionados por distintas instancias jurisdiccionales, principalmente en el Poder Judicial, también en el Tribunal Constitucional. 260 han sido sancionados por instituciones administrativas y en este caso estaríamos incorporando también las que son sanciones de la Junta Nacional de Justicia cuando destituye jueces, fiscales, porque en buena cuenta esa no es una sanción jurisdiccional propiamente. Y nos reducimos de los 1.638 a solo 194 sanciones aplicadas por colegios de abogados. Y de allí la cosa es peor, porque claro, Lima, nunca hemos sabido cuántos abogados estamos efectivamente en ejercicio en Lima. Ojalá que algún día alguna directiva se encargue de hacer una actualización de esos datos que son importantes. Pero Lima solo tiene 147 abogados sancionados. Y luego La Libertad aparece con 29, Ica con 7, Arequipa con 4 y el Callao, el territorio de los cuellos blancos, 0. En otras palabras, si uno revisa esto, se preocupa porque, o mejor dicho, se podría despreocupar. Quiere decir que abogados y abogadas en el Perú son éticamente irreprochables prácticamente. No habría a quien sancionar porque nada de lo que se produce debiera llamarnos la atención. Sabemos que esto no es verdad. Entonces, y cuando ya revisamos, por otro lado, que de los 34 colegios de abogados, solo 8 registran sanciones y que hay una buena cantidad, que tampoco sabemos cuántos son, que ni siquiera han instalado sus órganos disciplinarios, o sea, Consejo de Ética y Tribunal de Honor, de manera que ni siquiera podrían dar pie a procesos, entonces nos damos cuenta de que ahí podríamos preguntarnos, ¿y para qué existen? ¿Para qué entonces requerimos colegios de abogados si la ética está pisoteada y no están cumpliendo la función que debieran? Ciertamente creo que sí tienen una función que cumplir y parte de la tarea y de los, digamos, los proyectos que deben desarrollarse desde las propias universidades y en la Católica estamos empeñados en que esto continúe así, es revertir esta situación, ¿no? Ahora, pero si proyectamos esta realidad al arbitraje, ¿no es cierto? Abogados y abogadas en el arbitraje, ya sea como árbitros o como patrocinadores de causas de las partes, que
participan en los arbitrajes. ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es el registro de abogados sancionados? Comenzando por casa. El Centro de Arbitraje de la Católica, una persona que ha sido sancionada. La Cámara de Comercio de Lima ha sancionado 38 veces, pero de las 38 veces, 15 han sido a 2 personas, entre ellas tienen las 38, y estos 2 señores aparecen claramente involucrados en el caso Odebrecht, como para que quede claro que si se llevara un trabajo más riguroso, se podría avanzar en la dirección de revertir las malas prácticas entre abogados y abogados, y en este campo sí hablamos del arbitraje. Ahora, lamentablemente, el faro de transparencia de la Cámara de Comercio no me permite apreciar más sanciones que hasta el año 2018. O sea, de esas 38 están aplicadas desde el 2013 al 2018, y parece que después todos se comenzaron a portar bien, porque ya no hay sanciones. Y esto ciertamente le baja un poco toda la potencialidad que tendría este faro. Ahora, en AmCham no hay nadie castigado, pero entiendo que ahí han asumido que ellos no les correspondería esto, que esto le corresponde al Colegio de Abogados, y además participa mucho árbitro extranjero, entonces dicen los códigos de ética aplicables serían distintos. En fin, es una opción que se podría explorar, pero lo cierto es que de las instituciones que me parecen más serias en arbitraje, está claro que hay algo muy importante por hacer. En OCE se comenzaron a aplicar sanciones del 2019 y a la fecha, el 2023, hay 17 procedimientos que se han llevado adelante, pero 14 de ellos han sido declarados infundados o improcedentes. Solo en 3 han habido sanciones, y esas sanciones, de las 3 sanciones aplicadas, 2 son al mismo árbitro. O sea, aquí constatamos lo mismo. En el arbitraje estatal, el que está regulado más cerca a OCE, la gente se porta magníficamente, ¿no? Bueno, el panorama entonces es que creo yo que no podemos compartir que estos resultados reflejen la realidad. Un minuto, doctor. Gracias, doctora. La ética no ha sido afectada, ¿acaso, en todo lo que tiene que ver con los temas que se han discutido recientemente en materia de arbitraje? Por supuesto que sí, pero algo está fallando, algo no está funcionando. Y creo que esto tiene que ver con los códigos de ética, en parte. O sea, hay varias razones, por supuesto, pero yo quería enfocarlo de los códigos de ética. En casi todas las instituciones, los códigos de ética son como apéndices, como anexos que complementan los reglamentos. Y mi impresión es que esto no debería ocurrir más, ya lo he venido sosteniendo hace tiempo. Hay que incorporar reglas y valores éticos a los reglamentos, y que sean más bien estos valores, estos principios los que orienten las decisiones, pero que todo el mundo entienda que esos códigos están para cumplirse. Si yo examino el contenido de los códigos en cada caso, voy a encontrar varias limitaciones. Por ejemplo, en el nuestro, el de casa, dice que el código se aplica a todos los actores, partes, abogados de partes, árbitros, etcétera. Pero luego, cuando habla de sanciones, solo habla de sanciones para árbitros. Entonces no habría cómo aplicar sanciones en ninguna otra parte. El código de la Cámara de Comercio, que tiene menos artículos, 15 en el caso de la Católica, 10 en la Cámara de Comercio, no habla de sanciones. ¿Y cómo se pueden aplicar sanciones si no están previstas? El principio de legalidad nos obliga a eso. Y bueno, también es la misma situación con AmCham, pero eso ya lo dije. Voy a tener que frenar acá porque la doctora Ana Teresa Revilla me va a sacar de la mesa a la fuerza, pero completaré la idea que tengo pendiente en la rueda que creo que va a haber al final, ¿no es cierto? Gracias. Así es. Gracias, doctor. Un aplauso para el doctor Bauzán. Le damos la palabra a la doctora Roxana Jiménez. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Civil culminada en esta misma universidad, doctorado en Derecho culminado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es árbitro nacional e internacional, integrante del listado de árbitros de la Católica, de la Cámara de Comercio de Lima, de AmCham, así como de otros centros de arbitraje. Ha sido jueza superior titular en la Corte Superior de Justicia de Lima y es docente de Derecho Civil y Arbitraje en la Universidad de Lima y del arbitraje en el
en el diplomado de arbitraje de la UPC. Un fuerte aplauso para la doctora Rosana Jiménez. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a integrar esta mesa con profesionales tan destacados en este congreso que ya es una tradición, ¿no? En el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, antes de empezar a abordar el aspecto que yo tengo que abordar esta tarde, quiero hacer un breve comentario, ¿no? Respecto de lo que Walter ha mencionado. Y sí, pues, ¿no? Desalienta muchas veces cuando vemos que los resultados de las investigaciones, de los procedimientos, ya sean administrativos, judiciales, donde se ve la impunidad, ¿no? Y se refleja en las cifras que nos ha relatado. Y es que sí, pues, ¿no? La corrupción, yo creo que hay dos grandes razones, ¿no? Entre otras, ¿no? Las principales. Una, bueno, que la gran corrupción no deja mucha huella, ¿no? Es decir, los verdaderos corruptos hacen las cosas planificadamente y por lo tanto, pues es más difícil encontrarlos, ¿no? Encontrar las pruebas que conduzcan, pues, al resultado que se debería llegar, ¿no? Generalmente, las sanciones llegan a las infracciones menores. Eso lo he visto tanto, por ejemplo, en el Poder Judicial. Yo integré la OCMA un tiempo y ciertamente, ¿no? Se encontraban los casos menores, la corrupción menuda, por decirlo de alguna manera, y no la gran corrupción que, como todos sabemos, pues queda impune en la mayor parte de los casos, ¿no? Felizmente no en todos. Y la otra razón ya es un tema de corrupción sistémica, ¿no? Que podríamos considerar que adolece en nuestro país, ¿no? No es solamente estos funcionarios específicos, ¿no? Los que son corruptos y hay que investigarlos, ¿no? En realidad la corrupción atraviesa todo, ¿no? Entonces hay corrupción, pues, en los órganos resolutores, hay corrupción en los colegios de abogados, hay corrupción en los órganos de control y así, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? Porque se generan, pues, estas redes que hacen que la impunidad campee, ¿no? Bueno, no quiero ser tan deprimente, ¿no? Hablando de estas cosas, porque ese es este aspecto, ¿no? Porque la verdad también a lo largo de mi experiencia, como la experiencia de todos, entiendo, así como vemos cosas negativas y cosas desalentadoras, también vemos cosas luminosas, ¿no? Conductas ejemplares, valientes, decididas, inteligentes, esforzadas, que nos llenan que nos refuerzan, ¿no? Esas ganas de seguir adelante y seguir luchando y enfrentando este tipo de temas y querer siempre hacer las cosas bien. Porque en la medida en que haya más personas así y nos conozcamos y sepamos quiénes son, ¿no? Y tengamos ese ejemplo, ¿no? Es una energía adicional que recibe uno para continuar con la tarea. Yo he visto gente maravillosa en todo ámbito también, en todo ámbito. Bueno, muy bien. La ética, como sabemos, tuvo su origen en la especulación sobre la vida buena y fue convertida, ¿no? por los griegos en una parte de su filosofía. Se parte de la premisa de que el hombre distingue el bien del mal, ¿no? y tiene el sentimiento de lo que debe ser. Es un concepto tan básico, ¿no? que lo tenemos todos dentro de nosotros. El hombre ético, así, puede escoger siempre, ¿no? los actos buenos para realizarse como ser humano. Siempre. Nosotros tenemos siempre en nuestras manos la decisión, ¿no? de portarnos bien, de hacer las cosas bien. La materia de estudio de la ética, por ello, es la conducta humana, ¿no? Quiero citar los elementos que, de acuerdo a alguna doctrina, integran el acto ético. Uno, el acto debe ser consciente, reflexionado y meditado. Dos, el acto debe ser responsable, entendiendo por tal el que da respuesta a un deber, a una obligación, a un rol propio de una actividad concreta y que después pueda dar cuenta ante sí mismo y ante los demás. El acto debe ser libre, esto es, debe estar liberado de pasiones, prejuicios, complejos, rencores, resentimientos y odios. Y finalmente, el acto debe ser
valioso. Esto es que en el mismo acto está implícito y explícito un valor específico. Eso es, en términos muy generales, el contenido, ¿no? Y el concepto, lo que integra el concepto del acto ético. Ahora, partiendo de eso, el tema de nuestra tarde, ¿no? Eso es la ética, ¿no? Partiendo de esto, en los distintos intervinientes en el arbitraje, ¿no? Walter ha hablado de los centros en general, ¿no? Y de los códigos de ética. Yo voy a hacer mención, ¿no? A los árbitros, ¿no? Me voy a centrar en ellos. Hay otros intervinientes, ¿no? Están los abogados, están las partes, los secretarios arbitrales, están también los peritos, los testigos. Son muchos las personas que intervienen y todas deben comportarse éticamente para que el arbitraje camine bien. Pero voy a centrarme en los árbitros, ¿no? En cuanto a la ética, entonces, de los árbitros, que es aplicable a los jueces, esta tiene que contener, ¿no? Los valores más elevados del modelo de conducta de quienes deciden sobre conflictos ajenos. Independencia, imparcialidad, motivación de las decisiones, pequeño paréntesis, cuando a menos que las partes hayan pactado que no se motive el laudo, lo cual nadie hace, pero en la ley de arbitraje se establece esa posibilidad para el arbitraje comercial, ¿no? Integridad y transparencia, ¿no? Esto se ve necesariamente, además, complementado con el sentido de responsabilidad, esfuerzo, dedicación, capacitación continua y especialización en el caso de los árbitros. El árbitro debe ser honesto e imparcial. Esto conlleva a ser honesto en cuanto a sus capacidades y conocimientos, porque va a estar aceptando un encargo respecto del cual él tiene que estar a la altura, ¿no? Respecto de esto podemos mencionar que un árbitro, ¿no? Una persona, mejor dicho, ¿no? Que acepta un encargo respecto al cual no está preparado, no está capacitado, no es una materia de su especialidad, ¿no? Entonces, eso no es adecuado, no es honesto, no es un acto ético, porque no encaja en ese deber ser, porque las partes van a confiar una decisión meditada, pensada, reflexiva y conocedora de la materia. Están confiando en que va a comportarse de esa manera, más allá de si el resultado finalmente agrade o no a las partes, ¿no? Pero se está confiando en eso. Por lo tanto, es parte también de este deber ser, ¿no? Esa honestidad al momento de aceptar los encargos, ¿no? Siempre escuchamos en todo evento, ¿no? Hay una frase que es casi, casi un eslogan, ¿no? Que se dice, el arbitraje vale lo que valen los árbitros, ¿no? Siempre escuchamos eso, y es cierto, ¿no? Es cierto. Igual que el proceso judicial vale lo que valen los jueces. El arbitraje vale lo que valen los árbitros. El árbitro es la figura central de un arbitraje, ¿no? Por eso es que debe conocer la materia que le encomiendan y debe ser un experto en ella y, por supuesto, de ser imparcial y tener todas esas otras condiciones. Esto me ha hecho recordar, ¿no? Una frase de González Prada, ¿no? En su conocido texto Nuestros Magistrados, que es aplicable a árbitros, por supuesto. Dice, las leyes, por muy claras y sencillas que nos parezcan, entrañan oscuridad y complicaciones suficientes para servir al hombre honrado y al bribón. ¿Quién sabe más al bribón que al honrado? Mas suponiendo que ellas fuesen dechados de justicia y equidad, ¿qué valen leyes buenas con jueces malos? Que un Marco Aurelio nos juzgue por un código draconiano, que ningún Judas nos aplique las leyes del Cristo. Y eso es cierto, ¿no? Es el conocimiento de la materia, es la honestidad, ¿no? Es la capacidad de integrar el sistema jurídico y no ser excesivamente, no ser formalista, ritualista. Todo eso es lo que hace que un árbitro, ¿no? Sea el árbitro adecuado. Hay otros elementos indispensables para poder ejercer la función de acuerdo al deber ser de la ética. El árbitro debe tener en claro la enorme importancia y responsabilidad de su función y asumirla también con entereza y valentía. De poca utilidad puede ser que un árbitro posea todo lo que hemos dicho, inteligencia, cultura, perspectiva y solidez argumentativa, si carece de la entereza, decisión y firmeza necesarios. Les hago una pequeña digresión, ¿no? Bueno, relativa a esto, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la judicatura, alguna vez
pensando sobre las funciones de los jueces y la ética, llegué a la conclusión de algunos casos, ¿no? De que algunos jueces habían decidido no decidir, ¿no? Y lo que define a un juez no es tanto, bueno, es por supuesto eh, no necesariamente, mejor dicho, define un juez sus cualidades, esas son las cualidades inherentes a la función, pero lo que define su función en sí es decidir. Entonces, ¿qué puede uno pensar de un juez que decide no decidir? Y me refería en ese tiempo, en ese ámbito, me refería a los jueces de primera instancia que declaran por gusto improcedentes las demandas, ¿no? Que piden requisitos imposibles, dan 3 días y nadie los cumple, entonces las rechazan. A los jueces de segunda instancia que anulan las sentencias por cualquier pretexto, todo porque no quieren decidir, por la razón que fuere, porque no tienen tiempo, no tienen ganas, la materia es muy difícil, la parte le da miedo, hay abogados feroces, ¿no? Y que pueden inspirar un poco de temor, ¿no? Y entonces no quieren tener ese problema, en fin, o a veces razones peores, ¿no? Que ya podríamos pensar en corrupción o en contubernios, ¿no? Doctora, le Sí. queda un minuto, por favor. Ah, caramba. Bueno, eso no pasa, eso puede pasar a los árbitros, ¿no? Puede pasar a los árbitros, pero no porque rechacen un caso, porque es cada cual en su ámbito, ¿no? Sino que teniendo el caso, deciden aplicar fórmulas forzadas, ritualistas, estrechas, y no entrar, o sea, a resolver con base en un par de criterios procesales, ¿no? Y un par de formalidades y se salen del problema y no abarcan, no enfrentan la materia compleja en la evaluación de las pruebas que deben evaluar. Eso ¿no? Es decidir, no decidir realmente como debe ser, no analizar el problema como debe. Tengo que terminar 2 cositas. Tengo tantas cosas que decir sobre este tema, ¿no? Pero quería también mencionar rápidamente un listado breve de algunas conductas que obviamente, felizmente, que no son generalizadas, sino que ocurren de vez en cuando y que es bueno tenerlas en cuenta, que se ven en algunos árbitros, ¿no? Y que yo considero, bueno, creo que todos podríamos considerar que son malas prácticas. Por ejemplo, el árbitro que no contesta nunca los correos, ¿no? Y hace que se demore y se demore. El árbitro que por lo mismo que no contesta los correos, no se puede programar la audiencia, ¿no? Y cuando contesta ya estás a un día de la fecha que todos los demás habían podido, entonces se tiene que volver a reprogramar, ¿no? El árbitro que, bueno, esto sí es terrible, el árbitro que se evidencia que está en comunicación continua con la parte que lo ha designado. Eso a veces se nota, ¿no? Yo no es que esté diciendo que traten de que no se note, no debe hacerse, pero, sino que a veces se ve, ¿no? Se ve, se percibe, ¿no? Porque se está deliberando cualquier tema y después mágicamente más tarde o al día siguiente temprano la parte que lo designó está presentando un escrito que justo contiene algo relacionado, ¿no? Y así hay una serie de esas prácticas. El árbitro que cuando ya se manda el laudo con toda la anticipación del caso, por diversas razones, que puede ser, a veces que no tenga tiempo, ¿no? Pero bueno, a veces se nota un poco, ¿no? Que lo que está haciendo es empujar el plazo, ¿no? Al borde del plazo. ¿Por qué razón? Bueno, quizás, me imagino que en algunos casos será que está esperando que venza el plazo, ¿no? Lograr que vence el plazo y la parte diga, ya no quiero el laudo y entonces se cayó el arbitraje. En otros casos será porque ha enviado, eso una vez me pasó, una vez hace tiempo, que fue muy notorio, ¿no? Se notó que había enviado pues el proyecto a la parte que lo designó, ¿no? Y después, claro, Doctora. Ya, termine. Sí. Gracias. Bueno, después concluimos sí, en los 2 sí, minutos sí. siguientes. Perfecto. Muy Muchas interesante. gracias, sí. Muchas Disculpe. gracias. No, está bien. Doctora un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Machuca. Damos el uso de la palabra a la doctora Rocío Molina Escaró, es abogada y colegiada en Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en arbitraje y contrataciones con el Estado y experiencia en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Políticas Públicas. Actualmente
se desempeña como subdirectora de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales y subdirectora encargada de la Subdirección del Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Démosle un fuerte aplauso para la doctora Rosa, por favor. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC por esta invitación y la oportunidad de poder compartir esta mesa con destacados profesionales y árbitros, participar en este 17º Congreso de Arbitraje. Me parece que es una palestra muy importante para poder compartir ciertas reflexiones acerca de la ética, no solamente en el arbitraje, sino también desde una mirada en la función pública. Entonces, en esta oportunidad y en representación del OSE, me gustaría poder abordarla desde ambos extremos, ¿no? Desde la función pública, preguntarnos en los arbitrajes con el Estado, ¿qué está en juego? Está en juego el interés público, las expectativas de todos los peruanos. ¿Cómo podemos aproximarnos siquiera a poder cumplir estas expectativas? Y lo primero es, para la consecución de los objetivos que queremos lograr, fortalecer la ética pública. ¿Y qué es la ética pública? La ética pública es el desempeño que tenemos todos los funcionarios públicos basado en la observancia de principios, valores, deberes éticos que garanticen el profesionalismo y la eficacia de nuestras gestiones para que esto se refleje en una correcta y debida, oportuna atención a la ciudadanía, basada o optimizando y priorizando el uso de los recursos públicos. Entonces, ¿cómo podemos conseguir estos resultados? Para contribuir con esta gestión y podamos hablar de una adecuada gestión pública, el OSE cuenta con mecanismos internos, herramientas para poder generar una cultura respecto a lo que vendría a ser el riesgo del soborno, ¿no? Que tanto ha mellado y mermado en estas gestiones. ¿A través de qué? De políticas antisoborno, a través de charlas, capacitaciones para crear conciencia. Se cuenta también con un ISO antisoborno desde el año 2019, auditorías internas e incluso canales de denuncias ante los posibles casos de soborno, ¿no? Para justamente evitar que la corrupción, y la corrupción que se da en distintos niveles y en distintas etapas, no solamente entre funcionarios públicos, sino también entre agentes privados, porque como se sabe, para poder existir corrupción tiene que haber alguien que corrompa y alguien que acepte ser corrompido. Bueno, no hay nada más opuesto a la ética que la corrupción. Son dos figuras que han existido en la humanidad. Personalmente, pienso que siendo la ética algo tan subjetivo e intrínseco, no todas las personas van a actuar, cada una va a actuar, mejor dicho, desde sus propias visión, desde sus propios principios, valores. Por eso es necesario, como decía el doctor Albán, recoger reglas, normas, para que se pueda orientar respecto de cómo nos debemos comportar, ¿no? Qué comportamientos se deben evitar y qué sanciones, en todo caso, o consecuencias habrían en situaciones donde pues, nos alejemos de esta línea de conducta, donde no nos estemos comportando de acuerdo a lo que se está preceptuando. No debemos perder la fe, aunque en estos tiempos a veces resulta un poco complicado, que sí se puede sacar adelante la labor que venimos desarrollando de forma transparente, de forma objetiva, de forma ética e imparcial. Y no debemos ni podemos doblegarnos porque cumplimos una doble función como funcionarios públicos. Aunque a veces esto conlleve a estar expuestos a que mancillen nuestra honra o incluso a que nos calumnien por querer hacer las cosas bien.
porque chocamos con intereses personales camuflados detrás de personas aparentemente correctas para poder lograr las tareas que se nos han encomendado dentro de nuestras funciones. Pero si ese es el precio que tenemos que pagar, pues así va a tener que ser. Mientras tanto, desde nuestra esquina, desde nuestra trinchera, vamos a seguir trabajando de la mejor manera, aportando trabajando objetivamente y demostrando, ¿no? Con transparencia, con imparcialidad, que sí se puede de la forma correcta sacar adelante una gestión, ¿no? Y eso se evidencia en el respaldo que recibimos de nuestras autoridades también en el ejercicio de nuestra función pública. Hay que destacar también, ya de forma más individual, que la ética no es, a mi modo de ver, una teoría para contemplar el mundo, sino una guía para la vida, ¿no? En relación con los seres que nos rodean. La ética es acción, es determinación, es responsabilidad. El saber cómo actuar no conduce necesariamente a actuar, y eso no se transforma en ética, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, qué pide Dios de mí, pero si no actúo conforme a eso, no va a servir nada más que para condenarme. Entonces, yo no soy lo que digo ser, sino lo que demuestro todos los días con mis acciones. Nuestros valores y principios van a determinar quiénes somos como personas y cuál es nuestra conducta. Ahora bien, en cuanto al arbitraje propiamente, sabemos que la confianza es la clave para el subsistema de este sistema de resolución de controversias, ¿no? Más concretamente la confianza en los árbitros, que van a tomar las decisiones que tienen que ser luego dentro de un proceso verdaderamente justas y éticas, y que no basta con que sean profesionales altamente capacitados o especialistas en alguna materia, porque la justicia va mucho más allá de la legalidad. El buen árbitro es el que impone sus valores éticos en la conciencia de que lo que está haciendo va a comprometer su prestigio y que su futura actuación va a verse favorecida por una conducta conforme a su criterio, más allá que se vea pegado a las exigencias de un caso concreto. Por esta razón, las normas deben estar establecidas, deben ser reguladas y adquieren una importancia especial tratándose de la labor que desarrollan los árbitros. Por eso considero que resulta de gran utilidad tener un código que pueda reunir todas estas reglas, todos estos deberes éticos que deben observar los árbitros, supuestos de infracción, y cuando correspondan las sanciones respectivas hacia estos supuestos de infracción, para tener un marco, ¿no? Un marco de valores y conductas deseables, que después porque en algunos casos no debamos alejarnos de ellos ni tampoco decir, bueno, yo no sabía, ¿no? Siendo que es algo tan subjetivo, no ampararse después en que no había una regulación al respecto. En esa línea, el OCE ha aprobado un código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación para los arbitrajes que administra el OCE, arbitrajes ad hoc y arbitrajes de otras instituciones arbitrales que, no teniendo un código de ética, o quizás sí teniéndolo, no contemplan las infracciones o las sanciones que se necesitan considerar. Pero el deber ético no corresponde solamente al árbitro, ¿no? Sino a todas las partes involucradas en un proceso, ¿no? De nada nos sirve tener un excelente tribunal arbitral si las partes que también componen este proceso están tirando piedras en el camino, ¿no? Y prueba de esto es que existen situaciones como, por ejemplo, las anulaciones de laudo, que a veces sin mayor sustento se solicitan
O también otra práctica recurrente son las recusaciones a los árbitros, que se persiguen pues como una maniobra más que nada dilatoria del proceso y para obtener ciertas ventajas, ¿no? No necesariamente aduciendo que no hay, pues, pueden llamarse maliciosas porque aducen de que hay conflictos de intereses y en realidad no hay mayor justificación. Doctora Rocío, se venció su tiempo, ¿puede resumir? Sí, los abogados deberían conducir, no solamente los abogados, ¿no? De forma honrosa el proceso, sino todos los que forman las partes, peritos, expertos, secretarios arbitrales y demás personas que forman el arbitraje para que todo pueda salir adelante. Y cierro con una idea final, que es necesario contar con normas de conductas claras basadas en la ética. Pero el avance no solamente va a depender de las normas, sino de quiénes las aplican y cómo las aplican. Porque si no tenemos personas que sean capaces de ejecutar esas normas, entonces no va a caer en saco roto todo lo que se pueda estar haciendo al respecto. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos como mucho para cada panelista. Y yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Rocío Molina. ¿Sería posible, por la experiencia que tenemos en la Corte de Arbitraje de la Católica, estamos viendo una cantidad de recusaciones que nos parece infame? La cantidad de tiempo que se pierde para resolver el conflicto es realmente impresionante. Entonces, queríamos saber si en la plataforma de SEACE se podría establecer, por ejemplo, parte de los requisitos que establecen el Código de Ética para los laudos que se tendrían que registrar, que se vaya poniendo una especie de historial de lo que vienen a ser los árbitros, además de que se registre el laudo del SEACE, se registre también para que no tengan que hacer deberes de revelación, porque muchas veces los árbitros se olvidan, ¿no? Y si eso ya está en el sistema, entonces ya no tendrían que ese como problema adicional. Y la otra pregunta es, por ejemplo, tenemos que se registran a los consorcios, pero no se registran a las empresas. Y a veces es muy importante poder hacer un monitoreo de qué empresas, a través del RUC de la empresa, por ejemplo, están actuando de mala fe en determinados procesos o es una recurrente y se pueden trazar líneas de riesgo, ¿no? No sé si eso sería posible, doctora Rocío. Gracias, Ana Teresa, por la pregunta. Concuerdo contigo totalmente con el tema de las recusaciones. Es bastante grande el volumen y que se está manejando actualmente de recusaciones. Y coincido que sería importante tener en la plataforma del SEACE la posibilidad de poner y recibir estas declaraciones por parte de los árbitros de forma que pueda evitarse, ¿no? Adelantarse al deber de revelación y con esto podamos mm, reducir, digamos, el volumen que existe actualmente en las recusaciones, porque ahí ya estaría la información. No podría confirmarte si esto es ahorita algo que esté contemplado. Sé que se está manejando una reforma, una modificación importante en la plataforma, pero no estoy segura. De todas maneras, yo recojo esta pregunta, sugerencia, comentario, la trasladaré y considero que sí, sí sería beneficiosa para, para la gestión en general, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón. La posibilidad de poner las empresas que conforman los consorcios, para que no solamente se registre el nombre del consorcio, porque el consorcio no nos dice nada. Sí, eso también es algo que respecto a ese punto me parece que sí se está manejando, porque también es al momento de internamente incluso requerir la información, a veces cuando se trata de consorcios, no podemos obtener, tenemos la información, digamos, triplicada, ¿no? No podemos llegar a saber exactamente la información que queremos por cada una de las partes, sino que tenemos que pedir una más profunda revisión de toda la información que está en el sistema y en verdad es tanta que a veces resulta complicada la tarea. Pero sí me parecen sugerencias para ser transmitidas y evaluadas.
Muchas gracias, doctora Rocío. Doctora Rosana Jiménez, muy interesante esas experiencias que nos estaba mencionando. Yo la corté, le rogaría que pueda continuar con mencionarlas. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre esto de las recusaciones frívolas, pequeño paréntesis, me hace recordar también en el Poder Judicial esas malas prácticas de algunos abogados, ¿no?, que invaden a los jueces, los llenan de quejas y denuncias. Y la típica denuncia ante la Fiscalía de Control Interno es el que nosotros conocíamos como el combo, ¿no? Prevaricato y abuso de autoridad cada vez que no te gustaba la decisión, la sentencia, ¿no? Y estas malas prácticas que son tan intensas, ¿no?, en el Poder Judicial, se han ido replicando porque yo empecé en el arbitraje, en el mundo arbitral en el 2014. Y al principio no era tanto. Yo percibo que es cada vez más, o sea, siento que se está trasladando con cada vez mayor intensidad estas malas prácticas al arbitraje. Y sí, pues a través de estos recursos, las recusaciones frívolas, estos recursos de anulación que no tienen sentido, que incluso utilizan un lenguaje agraviante, ¿no? Las denuncias maliciosas también. En los últimos 2 años están de pronto habiendo muchas denuncias penales, ¿no? Abocamiento indebido porque no le declaraste infundada una litispendencia, ¿no? Cosas delirantes, ¿no? Y bueno, los amparos también, ¿no? Que ejercer un derecho que se tiene está muy bien. La recusación es un derecho y es más, es necesaria cuando corresponde, porque ese es el control a través de la recusación que tiene una parte, ¿no?, para contrarrestar, ¿no?, este mecanismo que hay en el arbitraje, que es que cada parte elija a un árbitro. Y entonces deben ser imparciales, pero a veces podría no serlo, ¿no?, o podría no tener la apariencia en todo caso de serlo, ¿no? Y para eso existe ese mecanismo. Es un mecanismo de control que bien usado es correcto, ¿no? Es correcto. Pero un ejercicio abusivo de un derecho distorsiona, desnaturaliza, tergiversa, tuerce el derecho, llegas a las recusaciones maliciosas y se va obteniendo resultados contrarios a lo que se espera. Se comienza a ralentizar el arbitraje, los árbitros tienen que contestar estas recusaciones, hay que esperar que decidan las cortes o los consejos. Si recusan a todo el tribunal por la misma cosa, entonces hay que parar. Y todo eso demora, y si es frívolo, es indignante, ¿no? Que se afecte, que se vulnere toda la ventaja que es que conlleva el proceso arbitral, ¿no? Los jueces tienen una carga oculta de todas estas quejas que reciben, que eso es parte de los motivos por los cuales son lentos, ¿no? Y eso no se ve, porque uno solo ve la otra carga. Y bueno, solo para acabar, porque ya me llevé también mis 2 minutos, un par de los otros ejemplos que estaba diciendo, ¿no? O sea, digamos, entre las malas prácticas, que podríamos ver desde el otro punto de vista, para ser más positivos, ¿no? Las buenas prácticas, que son las prácticas éticas, son que revele bien, que revele todo lo que debe revelar, porque todo el mundo sabe que un árbitro, la imparcialidad no es solo un ser, sino es un parecer, porque hay que inspirar confianza en las partes. Las partes tienen que estar tranquilas y seguras de que estos árbitros, este tribunal, se van a comportar como corresponde y no estar con ese sobresalto, con esa ansiedad, con esa inquietud de que no saben qué cosa va a pasar por esa razón, ¿no? Y entonces, sí, una revelación adecuada y continua es muy importante, ¿no? Y también y mantener la imparcialidad. Un árbitro, yo alguna vez dije, y ahora sí, este es el último ejemplo, una vez dije, pensé, ¿no? Que un árbitro o un juez, alguien que decide, se tiene que desdoblar, una suerte de ser bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno como persona no está exento de sentimientos, de sentirse indignado cuando uno le insultan, ¿no? De estar contento también, ¿no? De apreciar mucho a determinados abogados o partes que se portan muy bien, que son muy profesionales, muy educadas, y entonces uno siente una proclividad, ¿no? No una proclividad, sino una buena impresión, ¿no? Entonces uno como persona puede sentir muchas cosas, pero eso es como persona. ¿Mm? Como árbitro, como juez, uno tiene que ser neutral. Y entonces es un ejercicio de aprender a desdoblarse y decir, bueno, estoy con mi sombrero de juez, yo trato de no sentir nada, las sensaciones, las emociones, las dejo a un costado, las guardo y se puede, ¿no? Y ya como persona ya veré, me lo cruzo en la calle y si me cae muy mal, no lo saludo, pues, en la calle, ¿no?
pero acá en el proceso arbitral, en el arbitraje, lo trató bien, lo trató igual, ¿no? Y la decisión que haya que tomar se tiene que tomar contra viento y marea, y uno debe luchar contra sus propios, porque la imparcialidad es eso, ¿no? Es vencer los propios sesgos, ¿no? Las propias emociones que tiene adentro todo ser humano, ¿no? Eso es parte muy importante. Entonces, ser ético es también realizar esos ejercicios, ¿no? Así como uno ejercita el cuerpo, uno ejercita el alma para este tipo de actividad también. Eso es lo que quería decir esencialmente. Gracias. Gracias, doctora Rosana Jiménez. Y bueno, terminamos con el doctor Albán. Quería comentarle que el año 2000 hice una investigación para el Instituto Apoyo y fui al Colegio de Abogados de Lima para averiguar cuántos abogados habían sido sancionados. Ninguno, el año 2000. Justo Curi Montesinos. O sea, que tengamos 194 por el Colegio de Abogados ahora ya es algo, pero nos falta mucho, ¿no? Bueno, sin duda, y lo sumo a mi... Ahora, yo también me quedé corto y quisiera resumir, porque no me alcanzan los 2 minutos, pero quisiera señalar que hay una tarea que realizar en casa, en cada institución, y una de ellas, sin duda, va a ser, a mi juicio, la de fusionar reglamentos con códigos de ética, para que eso funcione de verdad, ¿no? Ahora, hay mucho más que se podría hacer si estas instituciones serias, si yo convoco en primer lugar a Cámara de Comercio y AmCham, trabajáramos con OCE, como hemos escuchado ahora. Hay una enorme experiencia acumulada, incluso el conocimiento de lo que son las malas prácticas que habría que erradicar. ¿Quién define las políticas públicas en este caso? ¿En el MEF? Peor aún, una comisión del Congreso, por Dios. Yo creo que si trabajáramos articuladamente, podríamos estar no solamente cumpliendo, ya en este caso digo, las instituciones, un buen servicio, sino dando la pauta y promoviendo normas que tengan estos contenidos, que tengan estas perspectivas y que puedan superar los problemas que ahora advertimos. Si pudiéramos trabajar articuladamente, hace rato que habríamos desaparecido el Registro Nacional de Árbitros, por ejemplo, que es una pésima, mala práctica, pero institucional. O al mismo tiempo habríamos erradicado tanta institución trucha, porque hay cantidad de instituciones que se han creado últimamente que no tienen el mínimo de garantías. Ahí se está haciendo cualquier cosa. Y el Ministerio de Justicia las anota en un registro, en el RENACE. Hay una, por ejemplo, que se llama el Centro de Arbitraje de la Cámara, perdón, de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es decir, no se ha enterado la Corte, ya lo sabría, no, pero si se entera el almirante Montoya, de repente nos desaparece todas las instituciones. En fin, yo creo que hay que poner un poquito de rigor en este asunto. Y se necesitaría entonces que pudiéramos trabajar más articuladamente. Por supuesto que se pueden sumar otras instituciones que también son serias, no las conozco a todas, pero ahí habrían cosas para hacer en común, reglas éticas y procedimientos disciplinarios compartidos, órganos que podrían encargarse exclusivamente de la disciplina ética arbitral, que podrían ser colegiados, en el cual cada institución que forma parte de este acuerdo podría estar designando a alguien, no tendría que haber uno propio en cada entidad. En fin, hay varias cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la práctica pro bono en el arbitraje, que tendría enorme efecto en aquello que está planteado hace mucho tiempo del arbitraje popular y que podría avanzarse en esa dirección. Bases de datos compartidas y trabajar con los colegios de abogados, porque también habría la posibilidad de hacer que esos colegios funcionen mejor. El colegio de abogados tiene solo un código de ética que tiene que aplicar, entonces ahí no hay el problema de tener que fusionar reglas, pero hay que hacer que se apliquen, ¿no? Y una reflexión final. El año 2001, la profesora Beatriz Boza publicó un artículo muy interesante en un libro homenaje al doctor Jorge Avendaño. Y allí señalaba el caso de Clifford Chance, un estudio que era en ese momento el más grande a nivel global en Nueva York y que se había conmocionado por el hecho de que algunas encuestas que se habían dado a conocer establecieron que había una enorme desazón y disgusto en los abogados de menor rango, los asociados. Y todo esto llevó a que se fuera investigando más y encontraron que el gran problema que casi
casi le cuesta, ¿no es cierto?, su cartera de clientes a este estudio, fue un problema ético. Fue el problema de que les exigían de tal manera el registrar horas de trabajo que tenían que verse forzados estos abogados a tener que sobrefacturar, y esto les generó problemas con los clientes, etcétera. Desde aquel momento quedó marcado e incorporado, por lo menos a los más grandes estudios en el mundo, de que el tener un componente ético muy fuerte en su conducta, en su actuación, es una garantía de que van a poder desarrollar el trabajo que pueden ofrecer de calidad y conocimiento y competencias. Creo que eso es algo que deberíamos aspirar a instalar en el país, porque efectivamente esto se ha descuidado mucho, y creo que en el arbitraje es donde más hemos podido ver que hay una serie de riesgos para poderlo tirar atrás. Yo creo que es una excelente opción el que se haya planteado el hecho de que puedan traerse al arbitraje todos los conflictos que hoy día, o las controversias que hoy día se conocen. Pero entre los riesgos más fuertes que tiene esta institución en el país está sin duda el de la corrupción y la falta de ética. Por eso es que tenemos un reto enorme que cumplir. Gracias. Muchas gracias, doctor Albán. Gracias, doctor Buchanan. Gracias, doctor.